Queridos hermanos, muy buenas tardes. Estamos en Voz de Vida. Es la hora de evangelizar y me da mucho gusto estar con ustedes en esta semana especial, esta semana que es la Semana Mayor, la Semana Santa, la semana, diré yo, más importante de nuestra fe, que empezamos pues a vivir desde el día de ayer con el Domingo de Ramos. Y para comenzar nuestra emisión de este día, lo haremos con nuestra acostumbrada oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ante las dudas sobre ti, respondiste con el perdón, Señor. Ante la persecución y las muchas murmuraciones, respondiste con el perdón. Ante la insidia y la impía ofensa, respondiste con el perdón. Ante la traición y el dolor que conlleva, respondiste con el perdón. Madre de la misericordia, tu corazón bondadoso rebosa de clemencia. Por ello te imploro que me obtengas el perdón por los muchos males que he hecho. Y también, oh Madre, enséñame a perdonar. Como que ante tantos males que te hicieron, hasta arrebatar de lado a tu divino Hijo, siempre respondiste con el más magnánimo amor y con el más magnánimo perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, Madre Santísima, enséñanos a perdonar como tú aprendiste a perdonar de tu amado Hijo Jesucristo. Sí, perdonar como Jesús perdonó, como Jesús perdona, desde esa cruz de derramando hasta la última gota de su sangre, nos limpia y purifica de todo pecado. Así es que en esta semana tan especial en que podemos acercarnos más al misterio de esta pasión de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos nos acompañes y recorras con nosotros ahora, como bien lo hiciste, acompañando a tu Hijo hasta el último momento en esa cruz. Bien, vamos a ver un poquito de lo que es esta semana precisamente, la Semana Mayor, porque bueno, la Cuaresma de hecho termina el 17 de abril, el jueves santo. Los 40 días oficialmente son del 5 de marzo, que empezamos con el miércoles de ceniza, y termina el día 17 de abril con el jueves. Y entramos a lo que viene a ser precisamente ya el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, pues estamos en el borde del final de la Cuaresma, el tiempo de conversión interior, de penitencia. Ha llegado entonces ahora el momento de conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Después de la entrada triunfal en Jerusalén, que vivimos el día de ayer, Domingo de Ramos, ahora nos toca asistir a la institución de la Eucaristía, orar junto al Señor en el huerto de los olivos y acompañarle por el doloroso camino que termina en la cruz. Durante la Semana Santa, las narraciones de la Pasión renuevan los acontecimientos de aquellos días. Los hechos dolorosos podrían mover nuestros sentimientos y hacernos olvidar que lo más importante es buscar aumentar nuestra fe y devoción en el Hijo de Dios. La liturgia dedica especial atención a esta semana, a la que también, como lo he dicho al principio, se le ha denominado Semana Mayor o Semana Grande, por la importancia que tiene para los cristianos el celebrar
el misterio de la redención de Jesucristo, quien por su infinita misericordia y amor al hombre decide libremente tomar nuestro lugar y recibir el castigo merecido por nuestros pecados. Para esta celebración, la Iglesia invita a todos los fieles al recogimiento interior, haciendo un alto en las labores cotidianas para contemplar detenidamente el misterio pascual, no con una actitud pasiva, sino con el corazón dispuesto a volver a Dios, con el ánimo de lograr un verdadero dolor de nuestros pecados y un sincero propósito de enmienda para corresponder a todas las gracias obtenidas por Jesucristo. Para los cristianos, la Semana Santa no es el recuerdo de un hecho histórico cualquiera, es la contemplación del amor de Dios que permite el sacrificio de su Hijo, el dolor de ver a Jesús crucificado, la esperanza de ver a Cristo que vuelve a la vida y el júbilo de su resurrección. En los inicios de la cristiandad ya se acostumbraba a la visita de los santos lugares. Ante la imposibilidad que tiene la mayoría de los fieles para hacer esta peregrinación, cobra mayor importancia la participación en la liturgia para aumentar la esperanza de salvación en Cristo resucitado. La resurrección del Señor nos abre las puertas a la vida eterna. Su triunfo sobre la muerte es la victoria definitiva sobre el pecado. Este hecho hace el domingo de resurrección la celebración más importante de todo el año litúrgico. Aún con la asistencia a las celebraciones, podemos quedarnos en lo anecdótico, sin nada que nos motive a ser más congruentes con nuestra fe. Esta unidad de vida requiere la imitación del Maestro, es decir, buscar parecernos a Él. Para nosotros no existen cosas extraordinarias, calumnias, disgustos, problemas familiares, dificultades económicas y todos los contratiempos que nos presentan servirán para identificarnos con el sufrimiento del Señor en la pasión, sin olvidar el perdón, la paciencia, la comprensión y la generosidad para con nuestros semejantes. La muerte de Cristo nos invita a morir también, no físicamente, sino a luchar por alejar de nuestra alma la sensualidad, el egoísmo, la soberbia, la envidia, la avaricia, la muerte del pecado, para estar debidamente dispuestos a la vida de la gracia. Resucitar en Cristo es volver de las tinieblas del pecado para vivir en la gracia divina. Ahí está el sacramento de la penitencia, el camino para revivir y reconciliarnos con Dios. Es la dignidad de hijos de Dios que Cristo alcanzó con la resurrección. Así pues, mediante la contemplación del misterio pascual y el concretar propósitos para vivir como verdaderos cristianos, la pasión, muerte y resurrección adquieren un sentido nuevo, profundo y trascendente, que nos llevará en un futuro a gozar de la presencia de Cristo resucitado por toda la eternidad. Vamos a ver entonces ahora en qué consisten estos días que, insisto, empezamos desde ayer, Domingo de Ramos. Y es precisamente el Domingo de Ramos que abre solemnemente la Semana Santa.
con el recuerdo de las palmas y de la pasión de la entrada de Jesús en Jerusalén y la liturgia de la palabra que evoca la pasión del Señor en el Evangelio de San Marcos. En este día se entrecruzan las dos tradiciones litúrgicas que han dado origen a esta celebración. La alegre, multitudinaria, festiva liturgia de la Iglesia, Madre de la Ciudad Santa, que se convierte en mímesis, imitación de lo que Jesús hizo en Jerusalén, y la austera memoria, anámesis, de la pasión que marcaba la liturgia de Roma, liturgia de Jerusalén y de Roma juntas en nuestra celebración. Cada una evocación que no puede dejar de ser actualizada. Vamos con el pensamiento a Jerusalén. Subimos al Monte de los Olivos para recalar en la capilla de Betfagé, que nos recuerda el gesto de Jesús, gesto profético, que entra como rey pacífico, Mesías aclamado primero y condenado después, para cumplir en todo las profecías. Mm. Por un momento, la gente revivió la esperanza de tener ya consigo de forma abierta y sin subterfugios aquel que venía en el nombre del Señor. Al menos así lo entendieron los más sencillos, los discípulos, y gente que acompañó a Jesús como rey, como un rey. San Lucas no habla de olivos ni palmas, sino de gente que iba alfombrando el camino con sus vestidos, como se reciben a un rey. Gente que gritaba, bendito el que viene como rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo alto. Palabras con una extraña evocación de las mismas que anunciaron el nacimiento del Señor en Belén a los más humildes. Jerusalén, desde el siglo IV, en el esplendor de su vida litúrgica, celebraba este momento en una procesión multitudinaria. Y la cosa gustó tanto a los peregrinos que Occidente dejó plasmada en esta procesión de ramos una de las más bellas celebraciones de la Semana Santa. Con la liturgia de Roma, por otro lado, entramos en la pasión y anticipamos la proclamación del misterio, con un gran contraste entre el camino triunfante de Cristo del Domingo de Ramos y el Via Crucis de los días santos. Sin embargo, son las últimas palabras de Jesús en el madero, la nueva semilla que debe empujar el remo evangelizador de la iglesia en el mundo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es el Evangelio. Esta es la nueva noticia, el contenido de la nueva evangelización. Desde una paradoja, este mundo que parece tan autónomo necesita que se le anuncie el misterio de la debilidad de nuestro Dios, en la que se demuestra el culmen de su amor. Como lo anunciaron los primeros cristianos con estas narraciones largas y detallistas de la pasión de Jesús. En el anuncio del amor de un Dios que baja con nosotros hasta el abismo de lo que no tiene sentido, del pecado y de la muerte, del absurdo grito de Jesús en su abandono y en su confianza extrema. Esto era un anuncio al mundo pagano tanto más realista cuanto con él se podía medir la fuerza de la resurrección. Entonces, la liturgia de las palmas anticipa en este domingo que acabamos de vivir, llamado Pascua Florida, el triunfo de la resurrección. Mientras que la lectura de la Pasión nos invita a entrar
conscientemente en la Semana Santa de la Pasión gloriosa y amorosa de Cristo el Señor. Y entramos entonces al trido pascual. La palabra triduo en la práctica devocional católica sugiere la idea de preparación. A veces nos preparamos para la fiesta de un santo con 3 días de oración en su honor. O bien, pedimos una gracia especial mediante un triduo de plegarias de intercesión. El triduo pascual se consideraba como 3 días de preparación a la fiesta de Pascua. Comprendía el jueves, el viernes y el sábado de la Semana Santa. Era pues un triduo de la pasión. En el nuevo calendario y en las normas litúrgicas para la Semana Santa, el enfoque es diferente. El triduo se presenta no como un tiempo de preparación, sino como una sola cosa con la Pascua. Es un triduo de la pasión y resurrección, que abarca la totalidad del misterio pascual, y así se expresa en el calendario. Cristo redimió al género humano y dio perfecta gloria a Dios, principalmente a través de su misterio pascual. Muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. El trido pascual de la pasión y resurrección de Cristo es, por tanto, la culminación de todo el año litúrgico. Luego establece la duración exacta del trido. El trido comienza con la misa vespertina de la Cena del Señor y alcanza su cima en la vigilia pascual y se cierra con las vísperas del domingo de Pascua. Esta unificación de la celebración pascual es más acorde con el espíritu del Nuevo Testamento y con la tradición cristiana primitiva. El mismo Cristo, cuando aludía a su pasión y muerte, nunca las disociaba de su resurrección. En el Evangelio del miércoles de la segunda semana de Cuaresma, es el de Mateo, capítulo 20, versículos 17 y 18, habla de ellas en conjunto. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Y al tercer día resucitará, nos dice el Evangelio de Mateo. Es significativo que los padres de la Iglesia, tanto San Ambrosio como San Agustín, conciban el trido pascual como un todo que incluye el sufrimiento de Jesús y también su glorificación. El obispo de Milán, en uno de sus escritos, se refiere a los 3 santos días, Triduum illud sacrum, como a los 3 días en los cuales sufrió, estuvo en la tumba y resucitó. Los 3 días a los que se refirió cuando dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. San Agustín, en una de sus cartas, se refiere a ellos como los 3 sacratísimos días de la crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. Estos 3 días, que comienzan con la misa vespertina del Jueves Santo, concluyen con la oración de vísperas del domingo de Pascua, formando una unidad, y como tal deben ser considerados. Por consiguiente, la Pascua cristiana consiste esencialmente
en una celebración de 3 días que comprende las partes sombrías y las facetas brillantes del misterio salvífico de Cristo. Las diferentes fases del misterio pascual se extienden a lo largo de los 3 días como en un tríptico. Cada uno de los 3 cuadros ilustra una parte de la escena y juntas forman un todo. Cada cuadro en sí completo, pero debe ser visto en relación con los otros dos. Interesa saber que tanto el viernes como el sábado santo oficialmente no forman parte de la cuaresma. Según el nuevo calendario, la cuaresma, como decía al principio, comienza el miércoles de ceniza y concluye el jueves santo, excluyendo la misa de la Cena del Señor. El viernes y el sábado de la Semana Santa no son los últimos 2 días de cuaresma, sino los 2 primeros días del Sagrado Triduo. Vamos a dar un poco de este Santo Triduo y la indulgencia plenaria que se puede obtener de la siguiente forma que les compartiré. Durante la Semana Santa podemos ganar para nosotros o para los difuntos el don de la indulgencia plenaria si realizamos alguna de las siguientes obras establecidas por la Santa Sede. Obras que gozan del don de la indulgencia plenaria en Semana Santa son estas. En el Jueves Santo, si durante la solemne reserva del Santísimo Sacramento que sigue a la misa de la Cena del Señor, recitamos o cantamos el himno eucarístico del Tantum Ergo, es decir, adorad prostrados, esa es una. Si visitamos por espacio de media hora el Santísimo Sacramento, reservado en el monumento para adorarlo. ¿Sí? Eso es, fíjate, oigan, se puede obtener una indulgencia plenaria si haces una de estas dos cosas en el Jueves Santo. Bien, para el Viernes Santo, para el Viernes Santo. Si el Viernes Santo asistimos piadosamente a la adoración de la cruz en la solemne celebración de la pasión del Señor, vamos a obtener también indulgencia plenaria. El Sábado Santo, si rezamos juntos el Santo Rosario, el Santo Rosario. Para la vigilia pascual, esto es el sábado, es decir, si asistimos a la celebración de la vigilia pascual el sábado santo por la noche, y en ellas renovamos también las promesas de nuestro santo bautismo, también podemos obtener indulgencia plenaria. Hay algunas condiciones para esto, para que sea efectivo en cada una de las eh, ocasiones que podemos obtenerla, ya sea el jueves, viernes o el sábado o en la vigilia, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son estas condiciones? Para ganar la indulgencia plenaria, además de haber realizado la obra que ya he mencionado, se requiere pues cumplir con las siguientes condiciones. Exclusión de todo afecto hacia cualquier pecado, incluso venial. Es decir, tienes que estar completamente en gracia, confesado, sí, para poder tener acceso a la indulgencia plenaria. La confesión sacramental, luego la comunión eucarística y una oración por las intenciones de el Papa, del Sumo Pontífice. Estas 3 condiciones pueden cumplirse unos días antes o después de la ejecución de la obra enriquecida con la indulgencia plenaria.
pero conviene que la comunión y la oración por las intenciones del sumo pontífice se realicen el mismo día en que se cumple la obra. ¿Mm? Es oportuno señalar que con una sola confesión sacramental pueden ganarse varias indulgencias. Conviene, no obstante, que se reciba frecuentemente la gracia del sacramento de la penitencia para ahondar en la conversión y en la pureza de corazón. En cambio, con una sola comunión eucarística y una sola oración por las intenciones del Santo Padre, solo se gana una indulgencia plenaria. La condición de orar por las intenciones del sumo pontífice se cumple si se realiza y se reza en su intención solamente un Padre Nuestro y un Ave María. Con eso es suficiente. Pero se concede a cada fiel cristiano la facultad de rezar cualquier otra fórmula, según su piedad y devoción. ¿De acuerdo? Esto es, pues, en cuanto a las indulgencias plenarias durante el Triduo Pascual. Vamos a entrar ahora en lo que es concretamente el Jueves Santo. ¿Qué es esto? La liturgia del Jueves Santo es una invitación a profundizar concretamente en el misterio de la pasión de Cristo, ya que quien desee seguirle tiene que sentarse a su mesa y con máximo recogimiento ser espectador de todo lo que aconteció en la noche en que iban a entregarlo. Y por otro lado, lo mismo, sí, el Señor Jesús nos da un testimonio idóneo de la vocación de servicio al mundo y de servicio de la iglesia que tenemos todos los fieles cuando decide lavarle los pies a sus discípulos. Mm. Es decir, que Jesús cuando habla de servicio, sí, habla y actúa, enseña con el ejemplo. En ese sentido, el Evangelio de San Juan presenta a Jesús sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, pero que ante cada hombre siente tal amor que, igual que hizo con sus discípulos, se arrodilla y les lava los pies como gesto inquietante de una acogida incansable. San Pablo completa el relato recordando a todas las comunidades cristianas lo que él mismo recibió en aquella memorable noche. La entrega de Cristo llegó a hacerse sacramento permanente en pan y en vino, que convierten en alimento su cuerpo y su sangre para todos los que quieran recordarle y esperar su venida final al final de los tiempos, quedando instituida de esta forma la Eucaristía. Mm. La Santa Misa es entonces la celebración de la Cena del Señor, en la cual Jesús, un día como hoy, la víspera de su pasión, mientras cenaba con los discípulos, tomó pan y nos dice en la lectura y nos lo dicen en la celebración de la Eucaristía. Sí. Él quiso que como en su última cena, sus discípulos nos reuniéramos y nos acordáramos de él, bendiciendo el pan y el vino, y diciéndonos, hagan esto en memoria mía, como nos dice Lucas 22, versículo 19. Antes de ser entregado, pues Cristo se entrega como alimento en la última cena. Sin embargo, en esa cena, el Señor celebra su muerte. Lo que hizo, lo hizo como anuncio profético y
un ofrecimiento anticipado, real de su muerte antes de su pasión. Por eso, cuando comemos de ese pan y bebemos de esa copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva. De aquí que podamos decir que la Eucaristía es memorial, no tanto de la última cena, sino de la muerte de Cristo, que es el Señor y el Señor de la muerte. Es decir, el resucitado, cuyo regreso esperamos según lo prometió él mismo en su despedida. Un poco y ya no me verán, y otro poco y me volverán a ver, nos dice Juan 16:16. Como dice el prefacio de ese día, el jueves, Cristo verdadero y único sacerdote se ofrece como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda de conmemoración suya. Pero esta Eucaristía debe celebrarse con características propias, como misa en la cena del Señor. En esta misa, de manera distinta a todas las demás Eucaristías, no celebramos directamente ni la muerte ni la resurrección de Cristo, sino nos adelantamos al Viernes Santo en la noche de la Pascua. Así lo pide, así lo quiere y así se hace. Hoy celebramos pues la alegría de saber que esa muerte del Señor, que no terminó en el fracaso, sino en el éxito, tuvo un porqué y un para qué. Fue una entrega, un darse, fue por algo, o mejor dicho, fue por alguien, y nada menos que por nosotros y por nuestra salvación, como lo decimos en el credo. Por eso Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, nadie. Había dicho Jesús, sino que yo la entrego libremente. Yo tengo poder para entregarla, ¿sí? Y hoy nos dice también que fue para remisión de los pecados, como lo dice en Mateo 26:28. Por eso, esta Eucaristía debe celebrarse lo más solemnemente posible, pero en los cantos, en el mensaje, en los signos, no debe ser ni tan festiva, ni tan jubilosamente explosiva como la noche de Pascua, noche en que celebramos el desenlace glorioso, ¿sí?, de esa entrega, sin el cual hubiera sido inútil, hubiera sido la entrega de uno más que muere por los pobres y no los libera. Pero tampoco esta misa está llena de la solemne y contrita tristeza del Viernes Santo, porque lo que nos interesa subrayar en ese momento es que el Padre nos entregó a su Hijo para que tengamos vida eterna, como nos dice Juan 3:16. Y que el Hijo se entregó voluntariamente a nosotros, independientemente de que se haya tenido que ser o no de esta forma, muriendo en una cruz ignominiosa. Entonces, hoy hay alegría y la iglesia rompe la austeridad cuaresmal cuando el gloria, sí, es la alegría del que se sabe amado por Dios, pero al mismo tiempo es sobria y dolorida, porque conocemos el precio que le costamos a Dios. Bueno, el precio de sangre, el precio de la vida de Cristo, es de lo que tuvo que pagar. Podríamos decir, pues, que la alegría es por nosotros y el dolor por Él. Sin embargo, predomina el gozo porque en el amor nunca podemos hablar estrictamente de tristeza, porque el
el que da y se da con amor y por amor lo hace con la alegría y para dar alegría. Podemos decir pues que hoy celebramos la liturgia, el Jueves Santo, si estamos, recuerden, viendo el Jueves Santo. Hoy celebramos esta liturgia, la Pascua, pero la de la noche del Éxodo y no la llegada a la tierra prometida todavía. Hoy inicia la fiesta de la crisis pascual, es decir, de la lucha entre la muerte y la vida, ya que la vida nunca fue absorbida por la muerte, pero sí combatida por ella. La noche del sábado de gloria es el canto a la vida, pero teñido de sangre. Y hoy es el mismo himno a la lucha, pero de quien lleva la victoria porque su arma es el amor. Y pasamos al Viernes Santo. Pasamos al Viernes Santo. Eh, com- Hago nomás una pequeña pausa porque de repente, para quienes no tienen YouTube o Facebook, pues pueden ver cuando hay alguna pausa de silencio, lo digo para nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través de la radio, eh, esas pausas de silencio que nos sirven un poquito también para reflexionar en lo que estamos escuchando. Se los digo, es porque también aprovecho para tomar un poco de agua o café para aclararme la garganta. Como ustedes no ven, de repente pueden decir, ay, este ya se quedó por ahí perdido, o a lo mejor ya se durmió, como en este momento lo acabo de hacer. Dar un sorbo en mi café y me mantiene un poquito fresca la garganta. Bien, Viernes Santo, estamos en la tarde del Viernes Santo ahora, ¿sí? Que presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario. La cruz, erguida sobre el mundo, sigue en pie como signo de salvación y de esperanza. Con la pasión de Jesús, según el Evangelio de Juan, contemplamos el misterio del crucificado con el corazón del discípulo amado, de la madre, del soldado que le traspasó el costado. San Juan, teólogo y cronista de la Pasión, nos lleva a contemplar el misterio de la cruz de Cristo como una solemne liturgia. Todo es digno, solemne, simbólico en su narración. Cada palabra, cada gesto, la densidad de su evangelio se hace sonora, se hace ahora más elocuente. Y los títulos de Jesús componen una hermosa cristología. Jesús es rey, lo dice el título de la cruz. Y el patíbulo es trono, donde está el, el que reina. Es sacerdote y contempla a la vez con la túnica inconfundible que los soldados echan a suertes. Es el nuevo Adán junto a la madre, la nueva Eva, hijo de María y esposo de la iglesia. Es el sediento de Dios, el ejecutor del testamento de las Escrituras, el dador del Espíritu, el Cordero inmaculado e inmolado al que no le rompen los huesos. Es el exaltado en la cruz, que todo lo atrae a sí mismo por amor. Es cuando los hombres vuelven hacia él la mirada, vuelven la mirada a Cristo. La madre estaba ahí, junto a la cruz. No llegó de repente al Gólgota.
Desde que el discípulo amado la recordó en Caná, sin haber seguido paso a paso con su corazón de madre el camino de Jesús, y ahora está allí como madre y discípula, que ha seguido en todo la suerte de su hijo. Signo de contradicción como él, totalmente de su parte, pero solemne y majestuosa como una madre y la madre de todos. La nueva Eva, la madre de los hijos dispersos que ella reúne junto a la cruz de su hijo. Maternidad del corazón que se ensancha con la espada de dolor que la fecunda. La palabra de su hijo que alarga su maternidad hasta los confines infinitos de todos los hombres. Madre de los discípulos, de los hermanos de su hijo. La maternidad de María tiene el mismo alcance de la redención de Jesús. María contempla y vive el misterio con la majestad de una esposa, aunque con el último inmenso dolor de una madre al pie de la cruz. Juan la glorifica con la majestad de una esposa, aunque con ese inmenso dolor de una madre, y la glorifica con el recuerdo de esa maternidad. Último testimonio de Jesús, última dádiva, seguridad de una presencia materna en nuestra vida y en la de todos, porque María es fiel a la palabra. He ahí a tu hijo, le dice Jesús. Por otro lado, el soldado que traspasó el costado de Cristo, de la parte de su corazón, no se dio cuenta que cumplía una profecía y realizaba un último estupendo gesto litúrgico, porque del corazón de Cristo brota sangre y agua, la sangre de la redención, el agua de la salvación. La sangre es signo de aquel amor más grande. La vida entregada pues, por Cristo, para nosotros, por nosotros, ¿sí? El agua que es signo del Espíritu Santo. La vida misma de Jesús que ahora, como en una nueva creación, derrama sobre nosotros. Entonces, en este día hoy, se celebra, pues, no tanto la Eucaristía en todo el mundo, el altar. no- Estamos hablando del Viernes Santo. De hecho, no hay celebración eucarística en todo el mundo. El altar luce sin mantel, sin cruz, sin velas, sin adornos, completamente limpio de todo, vacío. Recordamos la muerte de Jesús. Los ministros se postran en el suelo ante el altar al comienzo de la ceremonia. Son la imagen de la humildad, de esa humildad, humanidad hundida y aprendida. El tiempo per- penitente, perdón, que implora perdón por los pecados. Van vestidos de rojo, van vestidos de rojo. El color de los mártires de Jesús, el primer testigo del amor del Padre y de todos aquellos que, como Él, dieron y siguen dando de su vida por proclamar la liberación que Dios nos ofrece. Y entonces comienza la acción litúrgica en la muerte del Señor, que lleva ya varias partes esta celebración. La entrada, la celebración de la palabra que se da, ¿sí? El viernes, estamos hablando del viernes, la lectura, pues, el salmo, y las palabras de Jesús, luego una lectura de la carta a los hebreos, ¿sí? Después está el
lectura, perdón, la adoración de la cruz, la comunión y pasamos al sábado santo, al sábado santo. Bien, del sábado santo y el domingo de la resurrección, vamos a hablar un poquito esto el próximo lunes ya como final de lo que es la Semana Santa. El próximo lunes que tendremos, de hecho, pues ya estaremos celebrando la Pascua del Señor, estaremos después de haber celebrado la resurrección, pero que conviene también saber un poquito más sobre el sentido, conocer un poquito más acerca de por qué y cómo se celebra el Sábado Santo, el domingo de resurrección, que podamos tenerlo presente para empezar a vivir la Pascua también de una manera diferente. Tendremos al final alguna pequeña meditación sobre estos, estos días tan importantes que estamos viviendo o que estamos a punto de vivir, sí, comenzando ya esta Semana Santa. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a que aprovechemos esta semana verdaderamente para tener una relación más profunda, más íntima con Jesucristo, con el Señor. Sí, es una tristeza como ahora tanta gente, especialmente pues, aquellos que toman estos días de vacaciones y se dan de veras a todo menos a una vida de recogimiento, de meditación, de reflexión. Yo recuerdo que hace años, eh, pues en la mayor parte del mundo, esta era una semana en cuanto a actividades cotidianas, era una semana muerta, pasiva, porque todo el mundo nos enfocábamos en la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora da tristeza ver que pasa como cualquier otra semana para mucha gente, para la mayoría de la gente, diría yo. Y perdemos de vista lo más grande, lo más importante, lo fundamental para nuestra vida como cristianos. Sí. Porque si nos acercamos un poquito más a la experiencia de la pasión de nuestro Señor, entenderíamos hasta qué, qué punto llegó Jesucristo en su amor para liberarnos de la esclavitud del pecado y obtener para nosotros una vida eterna que nos espera. Sí. Hermanos, hermanas, que esta semana esté llena de bendiciones de la gracia del Señor y de encuentro con aquel que dio su vida por nosotros, pero que te promete vida eterna y vida en abundancia. Los espero la próxima semana en nuestras redes sociales de YouTube y Facebook y en el 380 AM de la radio. Mis oraciones con ustedes y pido sus oraciones para mí. Dios les bendice.